el modelo de Cox, Rox y Rubinstein postula que si al instante t0 el precio observado es S sub 0, el precio puede experimentar un aumento en una proporción, digamos, U, con una cierta probabilidad P, para alcanzar al final del periodo este nivel de precio de S sub 0, precio original, por la proporción con que aumenta, y de forma complementaria, con probabilidad 1 menos P, podría decrecer el precio en una proporción D para tener al final del primer periodo un valor de S sub 0 por, por D. Y este patrón se va a replicar en cada uno de los nodos del árbol. O sea, cada vez que vaya a pasar de un instante al que sigue, yo tengo dos posibilidades ante mí, con probabilidad P subir y con probabilidad 1 menos P bajar, y siempre con las mismas proporciones U y D, ¿no? que tenemos. Aquí también vale la pena observar que las potencias de U y de D, cuando uno las suma, son constantes, iguales al instante t sobre el que me encuentro. Por ejemplo, aquí tendría 2 más 1, que sería 3, que sería 3 más 0, que sería 3, obviamente, 1 más 2, que vuelve a ser 3, y esto sería 0 más 3, que sea 3. Pues finalmente, en cada periodo que se sube, se baja el precio, el movimiento se refleja en un incremento de una de las dos potencias de los coeficientes, ya sea la potencia U o la potencia D. Vamos a notar además que las trayectorias que comparten el mismo número de periodos a la alza o a la baja, o sea, las potencias de U y de D, todas conducen al mismo precio final. Por ejemplo, en este caso tendría la potencia de U sería 1 y la potencia de D sería 2. Entonces todas las trayectorias que tengan dos bajadas y una subida tienen que conducir a este valor que está acá. Y eso no es difícil, esencialmente. Por ejemplo, aquí tendría una bajada, otra bajada y una subida, y obviamente lleva al punto que queremos, ¿no? Entonces, lo otro que sería una bajada, una subida y otra bajada, o sea, finalmente dos bajadas y una subida, obviamente también me conduce al lugar que quiero, ¿no? Y por último, la otra combinación posible sería subir primero, ¿no? Y después tener dos bajadas, ¿no? Consecutivas, y obviamente todas conducen al valor, al mismo valor final, digamos, del horizonte temporal que tengo considerado aquí, ¿no? Esto hace que podamos identificar, veámoslo así, los valores o los niveles de precios de mi modelo al final de ese horizonte temporal de manera unívoca. Y eso nos conduce entonces a, por ejemplo, si notamos por X, ¿no? Ahora voy a tomar como potencia la potencia de la U, ¿no? Si notamos por X la potencia del coeficiente U, o sea, del número de periodos con movimientos a la alza, veámoslo así, ¿no? Para alcanzar el nivel de precio al final del horizonte que me interesa, entendemos que podemos expresar el precio del activo luego de t periodo, en este caso, por ejemplo, sería t igual a 3, ¿no? Lo puedo expresar como el producto del precio inicial, ¿no? Por la proporción U elevado a esa cantidad X por la proporción D elevado a T menos X, que ya sabemos que identifica ahora, si X identifica el número de periodos a la alza, esto identifica el número de periodos a la baja, porque vimos que esta suma es constante igual a T. Eso, con un simple pensamiento, podemos, podemos expresarlo también de esta manera, ¿no? Como S sub 0 por D a la T por este cociente U entre D a la X. En unas
cuántas sesiones más vamos a retomar digamos, este modelo, y lo que vamos a hacer es que vamos a brindar una caracterización más precisa sobre la variable aleatoria X en este caso. Bueno, si consideramos un horizonte temporal de 3 periodos, ¿no?, con un precio inicial de 20 unidades monetarias, una probabilidad a la alza, ¿no?, de los precios de 2/3, una proporción de 1.05, eso es esencialmente un crecimiento del 5%, ¿no?, y una proporción de un decrecimiento del 0.95, también del 5% por ahora de pérdida. El árbol que obtendríamos tendría esta forma, o sea, podría pasar del instante 0, ¿no?, al siguiente instante a un nivel de 21 pesos o bajar a 19 y así sucesivamente, ¿no?, y llegar al final de mi horizonte temporal ahorita, que estoy considerando que es t igual a 3, ¿no?, a estos niveles de precios que tengo registrado aquí, con estas probabilidades que están calculadas aquí. Ahorita no vamos a abordar cómo se calculan, más adelante ciertamente lo vamos a hacer. Aquí por lo pronto asumamos que son cantidades conocidas, digámoslo de ese modo. Bueno, no es difícil percatarnos, ¿no?, que en la medida en que el número de valores, ¿no?, y sus correspondientes probabilidades de la variable aleatoria crece, ¿no?, emerge la necesidad de, digámoslo así, de sintetizar o de resumir toda esa información en algún tipo de coeficiente o parámetro, ¿no?, que describa las propiedades más fundamentales de la variable. De hecho, hay muchos casos donde la llamada media y varianza, que es lo que vamos a introducir ahorita, ¿no?, es todo lo que ocupamos para recuperar la distribución de toda la variable aleatoria. Bueno, entonces, dicho esto, vamos entonces a introducir uno de estos primeros parámetros o coeficientes, ¿no? Y para ello consideremos entonces una variable aleatoria X, ¿no?, que toma valores, llamémoslos XK, con probabilidades puntuales P sub K, ¿no? Y voy a asumir que la serie del producto de los XK por los PK, o sea, la suma de todos estos productos, ¿no?, sobre K, converge de manera absoluta, ¿no?, que significa que converja de manera absoluta, que esta suma, ahora sí en módulo, o sea, no toma el módulo de los PK porque los PK ya son positivos, ¿no?, o sea, son probabilidades, entonces son positivos, entonces solo lo que tengo que observar es que la suma de los módulos de los XK por los PK tiene que converger a una cantidad finita, y en ese caso entonces voy a definir a esa suma, ¿no?, pero ahora sí la suma sin el valor absoluto, a la suma tal cual, como lo que vamos a llamar como el valor esperado, y el símbolo que vamos a usar para ello es este símbolo de valor esperado de la variable aleatoria X. Digamos, en el curso que debe anteceder a este sobre cálculo, ustedes deberían haber demostrado que si una serie converge de manera absoluta, entonces la serie va a converger. Entonces, esencialmente, el asumir esta condición en la definición garantiza que entonces esto que estoy definiendo aquí también va a converger, aunque hay otras cosas que decir que en un momento más vamos a discutir, pero por lo pronto para adelantar que el hecho que yo asuma que la serie converge de manera absoluta garantiza entonces que la serie converja, ¿no?, y otras cosas que ahorita vamos a discutir. Por lo pronto vamos a calcular entonces el valor esperado de nuestro ejemplo, ¿no?, del modelo SRR, o sea, para el horizonte tiempo t igual a 3. Y según la definición, todo lo que tengo que hacer es entonces sumar
los valores que llamé z sub k, ¿no? Los valores puntuales de mi variable aleatoria, que son los precios, que obviamente desde la perspectiva del instante cero son totalmente una variable aleatoria, porque yo no sé cuál de las trayectorias va a registrar el mercado, por las probabilidades puntuales de cada uno de esos valores, ¿no? O sea, serían estas columnas que están aquí identificadas, ¿no? Entonces, esa suma no es otra cosa más entonces que multiplicar cada valor z, digamos en este caso z sub 1 por la probabilidad p sub 1, ¿no? Sería esta cantidad por esta cantidad, que es el producto que tengo aquí, ¿no? Más esta z2 por p sub 2, ¿no? Se haría esta cantidad por esta cantidad, que es este producto que tengo acá, más esta cantidad que sería z3 por p sub 3, ¿no? Que sería esta cantidad que estoy sumando aquí. Y por último, porque solo tengo 4 posibles valores z sub k aquí en este caso, ¿no? Sería z sub 4 por p sub 4, que sería esta suma que estoy tomando aquí, ¿no? Bueno, una vez que ejecute esa suma, mi valor esperado resulta ser de 21, y quizás lo primero que haya que visualizar, ¿no? Es que el valor esperado no necesariamente tiene que ser uno de los valores que toma mi variable aleatoria. Incluso cuando el valor esperado coincida con uno de los valores que toma la variable aleatoria, no tiene por qué ser el valor que se toma con mayor probabilidad puntual, digamos, entre todas las probabilidades puntuales asociadas a la variable aleatoria. Por cierto, ese valor, que es el que se toma con mayor probabilidad, ¿no? En este caso, observen que esta sería la probabilidad puntual más grande que yo tengo de todas las que estoy considerando. Entonces, este valor sería lo que llamamos la moda de mi distribución. Entonces, no se asombren si ahora sí, cuando salgan a la calle, ya tienen una explicación quizás probabilística de por qué todos llevan el mismo peinado y visten la misma playera, ¿no? Pero bueno. Si su curso de física no está muy distante, lo otro que puede pensar para tener una buena intuición de lo que es el valor esperado es que si los valores xk representarían ahora puntos sobre mi eje, ¿no? Esto sería el punto 17,4, y pongo masas o pesos de tamaño la probabilidad, ¿no? Esta masa sería, por ejemplo, de este peso, y en este punto, que sería 18,95, pondría una masa de este peso un poquito más grande. Aquí pondría la masa más grande, ¿no? Que es la que digamos, estoy considerando para este punto de 20,94, y en el punto 23,15 pongo una masa de este tamaño, ¿no? Entonces, el valor esperado sería entonces el centro de gravedad de este sistema de masas que estamos considerando. Pero bueno, eso es solo si la intuición física que usted tiene le ayuda en esto. Lo otro que podríamos decir es que la razón de por qué el nombre de valor esperado, eso va a quedar más claro más adelante cuando probemos un resultado que es fundamental en probabilidad y en estadística, y que también tiene implicaciones profundas en muchos lugares. Y es que hay un teorema que llamaremos, bueno, de hecho son varios teoremas, pero bueno, hay un tipo de teorema que llamamos teorema de grandes números, que informalmente lo que dice es que el promedio de observaciones de una variable aleatoria, y me gustaría acentuar lo de observaciones, ¿no? Va a converger en un sentido que más adelante vamos a especificar, ¿no? Entonces, que ese promedio de mis observaciones converge, ¿no? al valor esperado. Entonces, eso es quizás otra buena explicación de por qué el valor esperado lleva ese nombre. Bueno, veámoslo así, la naturaleza discreta de
variable aleatoria, nos va a permitir, ¿no?, que calculemos y de hecho discutamos conceptos y relaciones, ¿no?, sin recurrir a matemáticas más allá de las series numéricas, ¿sí?, ¿no? Y eso posibilita que ganemos en, digámoslo así, en un entendimiento de los conceptos probabilistas sin distraernos tanto en un inicio en la matemática, ¿no? Pero no obstante, vale la pena que revisemos, digámoslo así, una serie de resultados que van a subyacer a nuestra discusión y es que, digamos, sí es importante que apuntemos por un ratito los reflectores a esos resultados para ganar en entendimiento de lo que acabamos de hacer. Miren, una serie, ¿no?, como sabemos, es una suma infinita de los elementos de una cierta sucesión, ¿no? Y se dice que esa serie es convergente si cuando yo cree mis sumas parciales, o sea, las sumas que van desde el elemento 1 hasta el elemento n de mi sucesión, si ahora la sucesión de esas sumas parciales converge, entonces yo digo que la serie converge, ¿no?, y que la serie converge a ese límite finalmente, ¿no? Bueno, ejemplos de series que es convergente está la típica serie geométrica, ¿no?, que sería la suma infinita de potencias de un coeficiente alfa a la k, ¿no? Yo sé que eso se demuestra también en los cursos, de las primeras cosas que se muestran en los cursos de cálculo, análisis, que esa serie es convergente y que converge contra esta cantidad que está aquí, a1 menos alfa, pero, ojo, es convergente siempre y cuando en valor absoluto el alfa sea menor que 1. Fuera de ese, digamos, de ese rango, esencialmente diverge. Ok, entonces decimos también que una serie converge de manera absoluta, ¿no?, o absolutamente convergente cuando tengo que la serie conformada con los valores absolutos de la sucesión, veámoslo así, es convergente, ¿no? Y acabamos de hablar de qué significa que una serie sea convergente. Entonces, cuando la serie conformada por los valores absolutos de mi sucesión converge, entonces digo que la serie es absolutamente convergente. Y recuerdan lo que decíamos hace un rato: si una serie es absolutamente convergente, hay un resultado que garantiza la convergencia de la serie, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hice fue tomar simplemente la idea de la serie geométrica y lo multiplico por -1, porque yo sé que cuando tomo aquí el valor absoluto, lo que me queda es una serie geométrica y sé que eso va a converger siempre y cuando el coeficiente en valor absoluto sea menor que 1. Bueno, este es precisamente el caso que necesito que le prestemos más atención, y es lo que llamamos que una serie sea condicionalmente convergente. ¿Qué significa eso? Eso significa que la serie es convergente, pero no es absolutamente convergente. ¿Ok? Por ejemplo, una serie que digamos que satisface ser condicionalmente convergente es esta serie, que es del tipo -1 a la k-1, o sea, el índice está rezagado en una unidad entre k. Y sabemos, o sea, si tomo el valor absoluto de esto, lo que llego es simplemente a 1 entre k, que es la típica serie armónica, que también se demuestra en todas partes, que es divergente a más infinito, digámoslo así, ¿no? Bueno, y aquí viene el trancazo, ¿no? O sea, el teorema de Riemann, ¿no?, sobre la reordenación de series convergentes, lo que me dice es que si yo tengo una serie que es condicionalmente convergente, yo puedo entonces reagrupar o permutar los términos de la serie de tal manera que esa serie con los coeficientes permutados, ¿no?, converja al número real que yo quiera, o inclusive puedo hacer que diverja. ¿Ok? Por ejemplo, esta serie yo la podría reordenar, ¿no? O sea, intercambiar el orden de los elementos en la suma, de tal manera que converja al número que yo quiera, o inclusive reordenarlo de tal manera que diverja, ¿no? A ver, detenga el video, ¿no?, y piénselo de nuevo, ¿no? O sea, observe lo que está pasando. Yo soy capaz de hacer que esta serie, dependiendo de cómo yo ordene los elementos, converja a exactamente el número que yo quiera, o que inclusive diverja. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Eso tiene por implicación
que si en la definición yo no hubiese asumido la convergencia absoluta, ¿no?, de la serie, entonces esto sería un concepto que dependería, ¿no?, de cómo yo reordenara los elementos que están en la serie. Precisamente para evitar esa ambigüedad, ¿no?, es que yo estoy asumiendo en la definición de valor esperado que sea absolutamente convergente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a cerrar la definición con un ejemplo en el que, digamos, tendremos que no vamos a tener una cantidad finita, o también podríamos decir que no existe el valor esperado para una obra aleatoria. Y lo que voy a considerar aquí entonces es una obra aleatoria discreta, ¿no?, cuyos valores xk van a coincidir exactamente con k, o sea, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y las probabilidades puntuales, las pecas, van a ser de este tipo, ¿no? O sea, van a ser del tipo 1 entre k por k más 1. Bueno, ¿por qué? Porque esto realmente pueden ser una colección de probabilidades puntuales, es lo primero que quiero atender. Obviamente son mayores que ceros, eso ni decirlo. Y para probar que su suma, ¿no?, para que esto pueda ser una colección de probabilidades puntuales, lo que tengo que probar es que su suma es igual a 1. Y para eso basta observar que este cociente que está aquí, ¿no?, o sea, del tipo 1 entre k por k más 1, lo puedo expresar como la diferencia de 1 entre k menos 1 entre k más 1, ¿no? Eso es obvio. Y lo que voy a lograr con esto es entonces mostrar que la suma de las probabilidades puntuales, ¿no?, que serían las sumas de estas cantidades que están aquí, ¿no?, las voy a poder finalmente expresar, ¿no?, de esta manera, ¿no?, como la suma desde 1 hasta infinito de 1 entre k menos 1 entre k más 1, ¿no? Y ahora echamos un vistazo de qué cosa digamos, logro con esta representación. O sea, esta suma va a ser cuando k vale 1, esto sería un 1, ¿no?, y esto sería un 2, o sea, sería 1 menos 1 medio. Cuando k valga 2, esto sería 1 medio, y esto sería 1 tercio, sería 1 medio menos 1 tercio, y así sucesivamente. Cuando k valga 3, sería 1 tercio menos 1 cuarto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora sí queda claro el Platón de que este menos 1 medio se cancela con este 1 medio que está aquí, este menos 1 tercio cancelaría a este 1 tercio que está aquí, y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente obtendría que esta suma resultaría en 1, como yo esperaría para las probabilidades puntuales, digámoslo así, de una variable aleatoria. Entonces ya tengo una variable aleatoria que toma estos valores con estas probabilidades puntuales, ¿no? Y ahora queremos calcular su valor esperado, ¿no? Y sabemos por la definición que el valor esperado de una variable aleatoria no es otra cosa más que la suma de los valores que toma por las probabilidades puntuales con que los toma, ¿no? O sea, la suma de los xk por los pk, ¿no?, que serían en este caso mis xk, ¿no?, sería exactamente k, ¿no? ¿Y qué serían mis probabilidades puntuales? Mis probabilidades puntuales son del tipo 1 entre k por k más 1, ¿de acuerdo? Entonces no hay que hacer la discusión más larga. Yo sé que entonces esta k cancela esta k, de tal manera que lo que me queda es exactamente la suma desde 1 hasta infinito de 1 entre k más 1. Y si observan, esto al final del día es esencialmente la serie armónica, que yo sé que diverge, y en este caso entonces tendríamos una variable aleatoria que no posee valor esperado, por lo pronto, digámoslo así, finito.